Una alegría volvernos a reencontrar aquí desde la última vez, pues hace 6 meses, un domingo que estuvimos por la mañana, pero regularmente venimos ya desde algunos años y gracias a Pepe, a la Iglesia, por la invitación, por la oportunidad y venimos encantados, pero nunca es fácil para mí estar aquí, nunca es fácil para mí predicar en la Iglesia, no importa el tiempo que llevamos. El tema es un tema siempre, la palabra de Dios de vida o muerte. Y ante esta palabra, pues uno teme y tiembla. Pero estoy muy confiado en el Señor, porque es Él, es su palabra, es su iglesia, es su presencia. Y quizás alguien diría, bueno, mejor predicar de Jesucristo que predicar de la iglesia, porque ¿quién quiere oír hablar de la iglesia? Pero hablamos de la iglesia de Jesucristo. Así que no podemos separar la cabeza del cuerpo. Tenemos que hablar también de lo que Cristo ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Pues creo que no voy a hablar tanto de la iglesia local en San Sebastián. No es lo más importante, aunque no sé si quizás en algún momento entre pasillos podamos hablar, pero lo más significativo es que podamos hablar de la iglesia del Señor y la importancia de la iglesia local, principalmente a partir de mañana, donde vamos a hablar de la membresía. ¿Y qué significa eso? ¿Y qué trascendencia tiene? ¿Y qué sentido para nosotros? Cuando hablemos también del gobierno de la iglesia local, pasado mañana. Cuando hablemos de la autoridad, ¿quién manda en la iglesia? Y cuando hablemos también de la responsabilidad que no solamente los ancianos y pastores, cuando veamos el gobierno de iglesia, tienen, sino la responsabilidad que la iglesia tiene. Pero hoy, digamos, es poquito el principio general. He luchado mucho para ver cómo enfocar los temas porque en mi propia congregación, siempre que predico y cuando me invitan a predicar, procuro predicar de manera expositiva. Tomar un texto de la palabra y encontrar ahí todo lo que el Señor nos dice. Pero en esta ocasión, de una forma un poquito especial, lo voy a hacer más en plan temático, excepto el último tema en Restoy, que va a ser un desarrollo expositivo de un capítulo. Pero voy a pedir toda vuestra atención porque mi propósito no es, con la ayuda del Señor, simplemente predicar, compartir y quedarnos con el impacto inicial que la palabra de Dios siempre tiene y produce, sino que la palabra pueda ser llevada a nuestra casa para poderla meditar y considerar y estudiar. Por eso siempre que vengo procuro traer un material que sirva de guía, que sirva de estudio después, de reflexión. Pero esta vez a este material que ahora vamos a repartir y que cada uno vais a tener, lo vamos a acompañar con un eslabón. Así que el eslabón y el cuadernito van a ir juntos. No pierdas el cuaderno porque lo vas a necesitar para mañana y para estos días, pero no pierdas el eslabón. La idea es que lo guardes hasta el domingo. ¿El domingo dónde? Pues en Restoy, porque cerramos ahí. Y allí vamos a hablar del eslabón perdido. ¿Qué eslabón será ese? ¿Qué parte de la cadena es la que quizás se ha roto? ¿Qué aspecto de la doctrina bíblica, de la eclesiología, habremos dejado atrás? Seguramente habrá más de un eslabón que ha quedado ahí como perdido, como que no le damos importancia. Yo no voy a poder tratar todos los posibles temas, solamente 5. Y quedan otros sin poder tratar. No hablaremos de la unidad, por ejemplo. Este es un eslabón importante de una gran cadena. Y otros más. Así que, ¿quién me ayuda a repartir? Voy a pedir, aquí tenemos el cofre del tesoro, aquí están los eslabones, uno que pase la caja con el eslabón y otros 2, por favor, que me ayuden a repartir, uno a cada uno, el material que va a servir de guía para estos días y también para nuestras casas. Perfecto. Yo, mientras tanto, me coloco para la presentación, que va a ser también una ayuda, simplemente pedagógica. Estupendo. Bueno, pues aprovecho para traer el amor en Cristo de la iglesia en el barrio de Amara, en San Sebastián. Si alguna vez nos visitan, que San Sebastián es una ciudad muy bonita, también lo es Almería, que hemos conocido algunos rincones bonitos de la ciudad. Pero si visitan San Sebastián, pues, ¿cómo llegar a la iglesia evangélica del barrio de Amara? Pues solamente tienen que preguntar por el estadio de fútbol de Anoeta, de la Real Sociedad,
que está ahí en el barrio de Amara, pues justo cerca del estadio está la iglesia, prácticamente a 300 metros. No sé si cuando hay partido nos oyen cantar, pero nosotros sí escuchamos cuando el equipo mete gol o cuando la afición canta, ¿no? Y nosotros creo que cantamos también muy fuerte. Bueno, vamos a comenzar. Gracias otra vez por esta oportunidad. ¿Ya tenemos todos el eslabón? No. Bueno, vamos pasando eslabones. Es muy importante que no lo pierdas porque ese eslabón de alguna forma representa cada miembro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Así que tú eres importante, tú eres un miembro del cuerpo. Eres un eslabón de una hermosa cadena que el Señor ha formado. Y evidentemente solamente esto es una muestra, un botón de muestra. Mañana repartiremos más a los que no estén, pero el tuyo, por favor, no lo pierdas, consérvalo hasta el final. Y como ya nos adelantó Pepe, y ahí lo veis en vuestras notas, es bueno tener una visión panorámica en la página 1 de los temas que vamos a considerar estos días. Así que arrancamos hoy con el propósito y finalidad de la Iglesia de Jesucristo, su razón de ser. La carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios es uno de los escritos más importantes del Nuevo Testamento para tratar y hablar del tema de la Iglesia, porque nos presenta una visión completa. Todo el Nuevo Testamento, la carta a los Efesios, nos presenta toda una visión completa de cuál es el plan glorioso de la salvación que se lleva a cabo por medio de Jesucristo y de su Iglesia. Así que el plan no es otro, es un plan cósmico, podríamos decir, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1:10. Y el instrumento escogido por Dios mismo para llevar a cabo su plan, el instrumento es la Iglesia. No son los ángeles, es la Iglesia de Jesucristo, somos nosotros. Así que el propósito y finalidad de la Iglesia, estos espacios que podéis tener en blanco es para ponerlo más significativo, el propósito y finalidad, que es el tema de la Iglesia, es glorificar a Dios, llevando adelante el plan que Él se ha propuesto desde la eternidad para restaurar a esta humanidad caída. Para eso estamos aquí, para glorificar a Dios, para honrarle a Él, llevando adelante el plan que Él se ha propuesto de restaurar todas las cosas. Pues Dios sometió todas las cosas, dice Efesios 1, 22 y 23, bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y en todo organismo vivo, el cuerpo es el que tiene que llevar a cabo los planes y los designios de su cabeza. En todo organismo vivo, incluido el nuestro, nuestros miembros ejecutan lo que el cerebro manda y ordena, o sea, la cabeza. Y si la Iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, Cristo manda, Él es la autoridad, de eso hablaremos el tercer día, suprema, y ordena y manda lo que los miembros, el cuerpo, tiene que hacer. Esto ya nos dice algo. El plan y la agenda de Cristo como cabeza debe ser y tiene que ser el plan y la agenda de la Iglesia. La Iglesia no puede llevar otro plan. Y a veces hacemos cosas buenas, o muchas cosas. La pregunta es, ¿está dentro del plan de Dios todas esas cosas buenas o actividades que podemos hacer para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales? Efesios 3:10. Así que el gran plan de Dios, su gran agenda, es restaurar al hombre y a la mujer caídos, que se rompió,
con la desobediencia de Adán y Eva. En la medida, pues, en que la Iglesia se sujeta y obedece a Cristo, subrayo esto, en la medida en que la Iglesia se sujeta y obedece a Cristo, llevará a cabo el plan. Nos tiene que quedar, pues, claro que la Iglesia local y global, no solamente esta Iglesia, ni solamente las iglesias locales aquí representadas, sino que la Iglesia universal, la Iglesia local y global, es el instrumento que Dios ha escogido, su Iglesia, para llevar a cabo su propósito. Como lo expresa también el apóstol Pedro, vosotros sois linaje escogido, vosotros sois nación santa, por gracia, vosotros sois pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, 2 de Pedro 2:9. Hemos sido llamados, pues, a llevar a cabo el plan eterno de Dios para restaurar. Tenemos el ministerio de la restauración, de la reconciliación. La Iglesia es como una embajada y nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, somos embajadores que rogamos al mundo que se reconcilie con Dios. Y eso solamente lo puede anunciar la Iglesia, los que en Cristo hemos creído y hemos recibido ese mandato. La Iglesia, pues, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:23. Si Cristo como cabeza lo llena todo, la Iglesia de Cristo debe llegar a todos y debe glorificar a Dios con todo lo que hace. El primer tema, que es el tema de hoy, quizás tiene una base más de doctrina. Por supuesto, vamos a ver la práctica en todos los demás temas y esta tarde también. Pero tenemos que asentar bien la base de cuál es la finalidad y el propósito de la Iglesia. Para que la Iglesia no se convierta en un monumento, como a veces se ha convertido, sino que siga siendo un movimiento del Espíritu. Que la Iglesia no se convierta en una organización, sino en un organismo vivo. Necesitamos conocer y creer y obedecer y llevar adelante la agenda de Dios y trabajar con Él para alcanzar este mundo. Este mundo que tiene su propia agenda, que tiene su propia finalidad y propósito, desencaminado completamente, desorientado. Pero la Iglesia de Jesucristo tenemos el plan de Dios. Nuestra misión, la gran comisión, que sigue siendo la gran preocupación del Señor de la Iglesia. La meta final hacia la cual se dirige la historia, hermanos, tiene un propósito definido y se mueve hacia un futuro glorioso. No nos olvidemos, la Iglesia puede ser todo lo débil que sea, y lo es. Somos débiles en nuestras propias fuerzas y sabemos que no es con espada ni no es con ejército, no es con una gran organización, pero tiene un futuro glorioso, el de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, Efesios 1:10. Y si miramos aún más adelante, ese futuro glorioso vendrá acompañado de una gran muchedumbre, de hombres y mujeres, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, que declaran a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, 12 y 13. Padre, bendice tu santa palabra. Amén. El único evangelio, pues, que merece la pena ser vivido y predicado es ese evangelio que está enraizado en un encuentro vivo con Dios por medio de Jesucristo y también que tiene como resultado un interés apasionado por las personas. Dios nos ha dejado en este mundo para alcanzarlo, con el plan y con la agenda de Él, de Dios. No nos ha llevado todavía, no nos ha sacado del mundo, lo hará, llegará el momento. Pero mientras tanto, tenemos esta bendita
oportunidad, responsabilidad y privilegio. Cristo murió para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo, esto es iglesia, propio, celoso de buenas obras, entusiasmados con hacer el bien, dicen otras traducciones. Pues tenemos que estar entusiasmados con Dios y hacer el bien como Él hizo el bien y llevar adelante su plan y propósito para este mundo. La Iglesia es una realidad tan rica en matices que no es de extrañar que encontremos múltiples metáforas y comparaciones en el Nuevo Testamento que aportan luz sobre lo que la Iglesia es, cuál es su esencia, cuál es su propósito, cuál es su finalidad. Y algunas de las características las tenéis ahí anotadas y no están todas en vuestros cuadernos y también hay en la pantalla. La Iglesia como un rebaño, esto es una metáfora, una comparación, como una planta, como una vid. Cada expresión tiene su apoyo bíblico aquí, aunque no está puesto el texto. La Iglesia como un edificio, como un huerto, como la novia de Cristo, como columna y baluarte de la verdad, como un olivo, como un cuerpo. Estas son solamente algunas de las metáforas que encontramos en el Nuevo Testamento para describir lo que es la Iglesia. Y luego vamos a ver la trascendencia que esto tiene para el tema de mañana. Porque si estamos de acuerdo con la doctrina del tema de hoy y su eclesiología, vamos a ver cómo encaja el tema de mañana para algunos, un tema difícil por diferentes motivos, como vamos a ver el tema de la membresía. Como a veces podemos tener tan clara cierta parte de la doctrina bíblica de la Iglesia y otra parte, sin embargo, no la tenemos tan clara. Y hay factores, veremos de ese tema mañana. Pero a la luz de Efesios, donde estamos, ahí tenéis otra metáfora, pero tomada de Efesios, capítulo 2, verso 19, que podemos ir ahí, por favor. Efesios 2, 19. Aquí tenemos otra metáfora, y ya que está dentro de la carta a los Efesios, quisiera detenerme aquí brevemente para hablar de la Iglesia como un nuevo reino. Cuando dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros, hemos cantado cuando hemos dicho al principio, somos iglesia, pueblo de Dios, no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extraños para el Señor, no somos forasteros en ese sentido, ahora somos conciudadanos de los santos, es decir, ciudadanos de un nuevo reino. Esta es otra metáfora para la Iglesia. Como antes también se nos ha dicho, tenemos una nueva foto, un nuevo pasaporte en el bolsillo. El viejo ha caducado y ahora somos ciudadanos de un nuevo reino, del cielo. Así que recuerda quién eres. Cuando estés en este mundo inmerso en las tareas diarias, en el mundo laboral, en la responsabilidad familiar, recuerda quién eres y dónde estás y a quién perteneces, a un reino nuevo. Pero también la Iglesia como una nueva familia, dice el verso 19, la segunda parte. Dice, y miembros de la familia de Dios. La Iglesia vista como una familia. Y esto nos ayuda mucho a entender qué importante es cuidar la familia y cuidar la Iglesia. Esta expresión es más íntima y personal, si cabe, que la del nuevo reino. En el capítulo 1, verso 5 de Efesios, el apóstol ya nos adelanta algo cuando dice que somos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, ¿qué somos entonces si hemos sido adoptados como hijos e hijas? ¿Qué somos entre nosotros? Hermanos. Y esta es la expresión que más se repite en el Nuevo Testamento para referirse a los cristianos. Somos hermanos. A partir ya de que los cristianos fueron llamados por primera vez en Antioquía, la palabra que más se repite en el Nuevo Testamento no es la palabra cristiano, es la palabra hermano, para hablar de esa vinculación que ahora tenemos al haber sido adoptados como hijos suyos. Y esta palabra, hermanos, expresa muy bien
la relación estrecha de amor, de cariño, de cuidado que nos debemos dar y tener. Si entendemos pues que la Iglesia es una familia, nos va a resultar mucho más fácil practicar el cuidado mutuo. Si entendemos que la Iglesia es una familia, nos va a resultar más fácil entender lo que es la membresía en la Iglesia, el tema de mañana, o la autoridad en la Iglesia, el tema de pasado mañana. ¿Por qué? Porque si la Iglesia es una familia, que yo sepa, nadie quiere hacer daño a su familia. Qué figura tan especial. Pero hay más. Efesios 2, 20, el siguiente versículo dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, y aquí hay una metáfora tomada de la arquitectura, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Una metáfora tomada de la construcción, que no es la primera vez que el apóstol Pablo lo hace. En 1 Corintios 3:9 dice Pablo que los creyentes somos también edificio de Dios. Y en ese contexto de 1 Corintios 3 toma esta idea para explicar lo que es la vida en una iglesia local. Quienes construyen un edificio, todos sabemos, forman parte de un equipo de trabajadores que colaboran para una misma meta: levantar en condiciones esa casa, ese edificio. Unos son los que ponen los cimientos y otros son los que edifican encima. Y en ese contexto, Pablo dice que solo Cristo es el fundamento sobre el que todos edificamos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Así que la primera responsabilidad de quien edifica y sobreedifica es no socavar el fundamento que ya está puesto. No socavarlo. Pues la Iglesia tiene que ser edificada, como dice Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto es trascendental, porque en algunos contextos de iglesias locales hay personas que no quieren involucrarse hasta que no ven claro cuál es la doctrina, cuál es la enseñanza, cómo está siendo el trato hacia las personas. Personas que vienen de contextos de iglesias que han sido abusados espiritualmente, pastoralmente, llegan a otra iglesia y se les anima, se les invita: oye, intégrate, participa, somos la familia. Y la doctrina lo saben, pero luego les cuesta ver cómo eso encaja en el andar diario, porque han perdido confianza, a veces hacia el pastor o los pastores, hacia los hermanos, porque han salido dañados, dolidos. Hasta quizás hay alguien aquí que se puede identificar con algo de lo que estoy diciendo. Otros quizás por este excesivo individualismo del que hablaremos mañana, dice: yo, ¿para qué formar parte de? Si ya tengo a Cristo en mi corazón, si ya soy salvo por la fe, por la gracia de Dios, vivo la vida cristiana como mejor entiendo, y hay una desvinculación completa y total con la familia, con el nuevo templo espiritual que ahora veremos. Este nuevo templo no es un edificio de piedras, lo fue en el Antiguo Testamento, ni de bloques de hormigón, sino que es un edificio espiritual que está compuesta de piedras preciosas. ¿Qué somos nosotros? Dice el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Así que, ¿cuál es la finalidad aquí de este nuevo templo? Es decir, la iglesia. Pues el mismo propósito y finalidad que tenía el otro templo, la morada de Dios. En este caso, dice el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y qué hermoso es que cuando la iglesia se reúne, el Espíritu está en medio de su pueblo. Y está en medio de cada creyente. Pero hay algo especial cuando la iglesia se reúne para adorar, para cantar, para escuchar la palabra de Dios. Esto no lo puedes sustituir, con nada, ni con el mejor mensaje por internet, estando tú a solas, escuchándolo desde tu casa. Y no tengo nada en contra de que alguien escuche buenos mensajes, cuidado, buenos mensajes por internet. Pero eso no sustituye el que escuches la palabra
con tus hermanos, recibiéndola al mismo tiempo, como familia, como pueblo, porque tiene otro efecto completamente distinto y lo podemos apreciar en este momento, al escuchar su voz y la trascendencia que esto tiene. Pero esto nos ha causado mucho daño, el individualismo. La salvación mía. Dios me ha salvado a mí. Sí, pero Dios me ha salvado a mí para ponerme en medio de muchos hermanos que también han sido salvados por gracia. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Yo no formo el cuerpo, no formo el cuerpo entero. Yo necesito de mis hermanos, como veremos estos días. Este nuevo templo, pues, no es un edificio material, sino que es un edificio espiritual y una comunidad internacional. La familia de Dios que reúne a toda clase de personas. Esto no lo hace ningún otro grupo en la sociedad. No es por afinidad que estamos juntos, aunque podamos tener cosas en común. Yo no os he elegido como parte del cuerpo de Cristo, como mis hermanos de la familia de la fe, ni vosotros a mí. Esto es un milagro de la gracia de Dios, de su plan soberano. Esto es completamente distinto. Yo recuerdo cuando antes de convertirme a Cristo, pues sí, formaba parte de la sociedad de montaña, de pesca de mi pueblo. Y había, digamos, esa afinidad, ese buscar a ver quién hace lo mismo que hago yo. Pero en la Iglesia del Señor, la familia de Dios se reúne con todo tipo de personas, de trasfondo, de cultura, de lengua, de tribu, de nación, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Este sería otro tema, Efesios 3:10. Pero no solamente para anunciar el Evangelio de salvación y reconciliar al hombre con Dios, sino también estos son los poderes del mundo de las tinieblas, las fuerzas espirituales de maldad. Hermanos, a través de la Iglesia, Dios le recordará y le recuerda y demuestra a Satanás y a todo su ejército que Cristo va a restaurar todas las cosas, que lo va a hacer con una iglesia débil, una iglesia pobre, pero una iglesia poderosa, porque el Espíritu de Dios habita en medio de ella. Conclusión. 3 figuras, 3 metáforas más de las muchas que ya hemos visto. Pero conclusión, la primera, la Iglesia es central en los propósitos de Dios. No te olvides. La Iglesia, no tú, ni yo. La Iglesia es central en los propósitos de Dios. Es por medio de la Iglesia que Dios ha dado a conocer su plan de salvación a este mundo y como testimonio a los principados y potestades. Yo sé que hay muchas cosas que se nos escapan, porque pensamos, bueno, ¿y por qué Dios lo ha querido hacer así? No me lo preguntes, no lo sé. Pero siempre lo ha hecho así. Cuando escogió a Israel, no lo escogió por ser el más grande de los pueblos, el más pequeño, por gracia. Y siempre es por gracia. Lo sencillo, lo pequeño, lo vil, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. La Iglesia es central en la predicación del Evangelio. Y el Evangelio que algunos predican, o a veces hemos predicado, es demasiado individualista. Yo también me doy cuenta de esto y tengo que rectificar. Al afirmar Cristo murió por mí, o Cristo murió por ti, si bien esto es verdad, no es el Evangelio completo. Tenemos que afirmar que Cristo murió por mí, pero no solo para salvarme a mí, sino también para crear una nueva comunidad de hombres y mujeres salvados por gracia, para vivir la vida de fe como pueblo, como iglesia, porque la gente no va a quedar impactada por tu testimonio o por el mío, por muy importante que eso sea. La gente queda impactada por Dios a través de una comunidad, una iglesia que le adora, que le alaba, que sirve al mundo y a las naciones y que sigue al Señor. Eso no se puede imitar. Tu cambio personal o el mío, otros también lo pueden imitar. Yo conozco personas, compañeros, que han salido de las drogas, del alcohol, y digamos no son cristianos, pero han salido y dan testimonio de que
por fuerza de voluntad, por ayuda de otros, no le dan la gloria a Dios, pero han salido. ¿Cuál es la diferencia? Desde fuera, pues no se ve. Bueno, este ha sido rescatado de las drogas, aquel también, aquel dice que es cristiano, que Dios le ha ayudado, pero una iglesia, un pueblo. Y aunque la gente se reúne para otras cosas, cuando un pueblo adora, cuando un pueblo vive la vida de fe, cuando un pueblo se ama, se cuida, eso trae un testimonio de vida, que la gente se pregunta, aquí pasa algo. No saben lo que es, pero aquí pasa algo, y muchos querrán quedarse para ver qué es lo que pasa. Y querrán escuchar, porque la gente necesita el amor que no tienen. Necesitan la verdad que no tienen. Necesitan ver algo distinto, y no lo van a ver en mí, aunque lo tengan que ver, y en ti, como un botón de muestra, pero es la iglesia, es su pueblo, es central en la predicación del Evangelio. Cristo murió por mí, no solo para perdonar mis pecados, sino para integrarme en la familia de la fe. Cristo murió por mí, pero no solo para reconciliarme a mí con Él, sino también para reconciliarme con mi prójimo, mis hermanos, mis vecinos, mis amigos. Y esto tiene una trascendencia global, no solamente local, mía, personal. La Iglesia es central para el crecimiento en la vida cristiana. Sí, para tu crecimiento y para el mío. Aunque nadie dijo que la Iglesia fuera algo sencillo o fácil de vivir dentro de ella, no encontramos eso. La Escritura es muy realista. Habla incluso hasta de soportaos los unos a los otros, de perdonaos los unos a los otros. ¿Dónde aprendemos a crecer en la vida cristiana? Estando juntos, como la vida misma. ¿Dónde aprendemos? En el campo de trabajo laboral, donde a veces estamos ahí envueltos. ¿Dónde aprendemos? En la familia. ¿Dónde aprendemos a tratarnos los unos a los otros? En el hogar, en la iglesia del Señor. Y si la iglesia es central en los propósitos de Dios y es central en la predicación del Evangelio, también es central en nuestra vida diaria. Decía Paul Tournier, médico y psiquiatra suizo, hay dos cosas que no podemos hacer solos: casarnos y ser cristianos. Piénsalo bien. Hay dos cosas que no podemos hacer solos: casarnos, dice, claro, y ser cristianos. Tú dirás, pero yo soy cristiano y me convertí solo. Sí, pero haz una lectura de esa frase. No podemos crecer en la vida cristiana solos. No podemos. Nos achicamos, tenemos nuestra percepción y después nuestra opinión para todo. Hoy todo el mundo tiene su opinión para todo. Escribe en su blog, en su página de internet y da su opinión. Todo el mundo da su opinión. Pero a Dios no le interesa tanto la opinión que yo tenga, sino la opinión que yo tengo que tener de Él. ¿Qué es lo que Dios dice? Y Dios dice que es fundamental el crecimiento en la vida cristiana. La Iglesia es fundamental. Ahora, si nuestra comprensión del punto de hoy, del tema de hoy, finalidad y propósito, es una comprensión débil, es decir, si no captamos bien lo de hoy, va a ser muy difícil captar bien lo de estos días, porque vamos a descender al plano de la vida de la iglesia local. Y aquí voy a compartir lo que encuentro en la palabra, lo que entiendo de algunos pasajes que quizás puedan ser vistos desde otro ángulo, pero voy a hablar de la importancia de la membresía de la iglesia. Parte de la flojedad del testimonio cristiano y parte de muchos de los problemas que tenemos tiene que ver con que no hay un compromiso real y serio con el cuerpo local de creyentes donde me reúno o donde voy regularmente. El tema de la autoridad es un tema fundamental, porque hay una crisis de autoridad eclesial y hay también mucho abuso espiritual en según qué contextos. El tema de gobierno, de iglesia local, pues fundamental, porque eso va a determinar también muchas cosas. Pero si nuestra comprensión es una comprensión acertada y apropiada del tema de hoy, venir confiados y relajados mañana. Que nadie venga a la defensiva. Es más,
me dio permiso Pepe de que al final de la exposición, no tanto de hoy, sino de estos días, abriremos un tiempo para preguntas, porque es bueno que las haya. Es bueno que las haya. Y si no te atreves a hacerlo aquí en público, que quisiera que tuvieras la confianza de poderlo hacer, porque estamos en casa, en familia, pues aquí hay ancianos y pastores de diferentes congregaciones. Ten por lo menos la libertad de hablar con ellos y preguntar algunas de las cosas que aquí decimos y que quizás o no se han entendido o igual no estás de acuerdo. Porque el primer escollo que vamos a tratar de salvar mañana es aquel que dice, porque lo he escuchado de hermanos, a ver, demuéstrame dónde dice la Biblia que tengo que ser miembro de una iglesia. ¿Dónde está la palabra membresía? ¿No está? Así que no me pidas, como pastor, que yo sea miembro de la iglesia, porque la palabra miembro o membresía no existe. Este sería un escollo, y hay que darle respuesta a estas y otras cuestiones, porque todas las preguntas son buenas, todas. No importa que hayas tenido una mala experiencia, pregunta. Y trataremos de ver a la luz de la palabra qué es los principios que encontramos en ella. ¿Cuántos creyentes, para concluir, conoces que no asisten a ninguna iglesia, que han dejado la iglesia? ¿O cuántos conoces, quizás es tu caso, no lo sé, que vienen o asisten de manera esporádica? Cuando están animados, cuando tienen ganas, dependiendo de quién predique, yo qué sé. ¿Cuántos conoces? ¿O cuántos incluso conoces que aún estando no se identifican? Llevan años. A mí a veces me sorprende, años y años, y no hay una implicación. Ya no solamente con una membresía formal, sino con una implicación real de estar ahí, con las manos en el arado, juntamente con mis ancianos, mis pastores, mis hermanos, llevando adelante el plan y la agenda de Dios. ¿A cuántos conoces? Pues quizás te pase lo de aquel creyente que genuinamente, digamos, preocupado por su estado espiritual, le escribió a un amigo y le dijo, ¿sabes qué? Un amigo creyente le dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar de ir a la iglesia. No tiene sentido. Llevo asistiendo más de 30 años y creo que estoy perdiendo el tiempo, porque no soy capaz de recordar ningún mensaje del pastor. Así que lo mejor que puedo hacer es marcharme y no sé, y que el pastor también deje de hablar, porque yo es que no me acuerdo de ningún mensaje. Y ahora, si yo te pregunto cuál fue el mensaje de 3 domingos de tu pastor, tú dirás, pues yo tampoco me acuerdo. Claro que no te vas a acordar, seguramente, salvo que sea un tema que te haya llegado, pues eso, a tu realidad muy fuerte y digas, sí, yo me acuerdo de qué hablo. Pero generalmente, entonces este amigo le dice, mira, ¿sabes? Llevo casado 30 años y mi mujer me habrá preparado unas 32.000 comidas. Soy incapaz de acordarme casi de ninguna de ellas. Pero lo que sí sé, le dijo, es que cada comida me dio las fuerzas para seguir ese día adelante. Me dio el vigor, me dio las fuerzas. Y este amigo recapacitó y dijo, pues es verdad. Si estoy esperando acordarme de todo lo que se ha dicho en la iglesia, pues me voy a olvidar de muchas cosas. Pero cada mensaje que escuché, cada palabra que recibí del Señor, cada abrazo de mi hermano, me ayudó y me fortaleció para seguir adelante en el camino. Qué bueno que en esta noche estemos tantos hermanos de diferentes congregaciones reunidos aquí. El propósito y la finalidad es clara. El Señor se ha propuesto restaurar este mundo caído. Sabemos que el mundo no va a ir a mejor, ¿vale? Pero tenemos el privilegio y la responsabilidad de tocar vidas que están cerca de nosotros y de ver incorporadas espaldas, digo, no en el plano físico, de personas que recobran ánimo y aliento cuando escuchan el Evangelio de la gracia, que restauran sus vidas, que restauran matrimonios. Eso lo estamos viendo en nuestra congregación. Estamos viendo también cosas muy malas, de historias rotas.
que nos hacen llorar, porque no han podido, no han sabido o no han querido reconciliarse ni con Dios ni con ellos mismos. Pero también tenemos testimonio de personas que el Señor las ha levantado. El pasado domingo, solamente termino con esto, tuvimos bautismos en la playa de la Concha. Tuvimos bautismos en la playa de la Concha. Todos los años, el último domingo de septiembre, bueno, todos los años, desde hace varios años, porque no es todos los años, nos vamos a la playa de Ondarreta, que es la que está más pegada al Peine de los Vientos, en la escultura de Chillida, porque es un sitio más apartado. En la playa de la Concha siempre hay mucha gente. Y queremos hacer los bautismos, sí, que la gente lo vea, pero no con tanta gente en la playa. Pero esta vez lo hicimos en la playa de la Concha porque había mar de fondo, había bastantes olas y había bandera roja. Así que nos trasladamos a la zona más tranquila, pero aún así no estaba muy tranquila. Y allí había 3 socorristas. Así que me acerqué donde uno de ellos, una chica concretamente, y le dije, oye, perdona, nosotros vamos a tener un acto sencillo de bautismos. Solamente para decirte que no te asustes si nos ves entrar en el agua para bautizar a personas. Dice, no, está bien, pero ¿los que vais a bautizar sabéis nadar? Digo, sí, sabemos nadar, pero no te preocupes que no nos vamos a meter tanto. Si alguien quiere ver alguna foto se lo puedo enseñar. Efectivamente, venía alguna ola un poquito potente, la dejábamos pasar y después hicimos los bautismos y fue una experiencia muy bonita. Pero de las personas que se bautizaron, de las 5, todas tienen su historia. Y el Señor ha cambiado la historia de esas vidas. No vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos afectar a este mundo y a las personas que están cerca de nosotros. Y por favor no caigamos en el escepticismo de pensar, sí, pero si las cosas no van a mejor sino a peor, mejor. No, involucrémonos. El tiempo es corto, los días son malos, pero tenemos una oportunidad bonita de hacerlo juntos, como iglesia. Cada uno aportando lo que Dios le ha dado, de dones y recursos y capacidades. Así que, hermanos, el Señor nos está buscando porque nos anhela celosamente y quiere contar con nosotros. Cuenta con nosotros para llevar adelante su plan. Y si nosotros estamos sintonizados con ese plan, la carga no puede ser fuerte. Esto no nos puede quemar. La obra del Señor no cansa. Cansa el trabajo hecho con buenas acciones para Él, en armonía, pero cuando uno descansa, al día siguiente comienza el nuevo día. Lo que cansa a veces son las condiciones con las que uno se encuentra o con el rechazo de la gente y a veces el rechazo de los propios creyentes. Así que, hermanos, tenemos una oportunidad estos días para ver cómo el Señor nos quiere hablar. Inclinemos nuestro rostro y tengamos unos segundos de silencio. Hemos dicho muchas cosas en poco tiempo. Quizás tengas que decirle al Señor ahí en tu corazón algo que necesites confesar. Quizás tengas que dar gracias, por supuesto que sí, por estar en su iglesia como parte de su precioso plan. Pero quizás tengas que decirle, Señor, perdóname por no entender más y mejor lo que tú estás haciendo en mi vida. Sigue unos segundos de silencio. Padre, tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Señor, tu iglesia es verdad. Porque tú eres real y porque tú, Señor, te has propuesto llevar adelante tu plan soberano por medio de tu pueblo. Señor, reconocemos nuestra debilidad, aún nuestra maldad, nuestra impiedad, nuestro pecado. Señor, perdónanos, límpianos y ayúdanos, Señor, a contemplar ese gran escenario de tu plan de salvación, cósmico, grandioso, pero también, Señor, real para cada vida, en este mundo donde estamos, donde nos has puesto. Señor, gracias por cada iglesia local aquí representada, pero gracias por tu iglesia que es una. Tu iglesia, Señor. Queremos que nos ayudes
a que las órdenes que tú nos mandas, Cristo Jesús como cabeza, podamos nosotros responder a ellas y obedecerlas como cuerpo y como miembros, porque nos irá bien y disfrutaremos, Señor, de todo lo que tú nos pidas hacer, aunque eso no esté libre de sufrimientos o de demandas, Señor, que conlleva también el seguirte de cerca. Pero gracias, Señor, porque tú nos auxilias. Gracias por el Espíritu Santo que nos sostiene, que nos alienta, que nos aviva, que nos impulsa. Gracias por tu palabra, que nos centra, que nos orienta, que nos cambia. Oh Dios, bendice estos días tu palabra en nuestros corazones y a cada iglesia, a cada familia en especial, cada persona en particular. Bendito sea tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Amén.